Definitivamente que tenemos que conversar sobre este tema la próxima semana. No podemos dejarlo pasar por alto. Son las 6:35 y tenemos a nuestro siguiente invitado conectado porque hay que seguir conversando sobre movimientos interesantes. Está con nosotros Efraín Guerrero. Él es coordinador del movimiento cultural Identidad. Él les va a estar comentando más a profundidad de qué se trata, pero rápidamente les doy una breve explicación. Y es que este movimiento nace con la necesidad de rescatar y preservar la identidad de los pueblos originarios de Panamá por medio de turismo sostenible y educación ciudadana sobre el verdadero valor de las conocidas zonas rojas de Panamá. Y todo esto se hace con el objetivo de preservar la historia para las futuras generaciones. Y está con nosotros Efraín, si puedes prender la cámara, sería perfecto para poder verte y conversar contigo. Aquí estás, Efraín. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gusto. Gracias por la oportunidad. Efraín, ¿nos puedes explicar un poquito más qué es lo que ustedes hacen en este movimiento? Bueno, te relato, el movimiento nace un 28 de noviembre del año pasado. Casualmente el próximo lunes estaremos de aniversario, en el cual tenemos un cabildo abierto en la Plaza Santana a la 1 de la tarde como tema central, la gentrificación, un cáncer de la identidad nacional. Eh, ¿La qué? Nuestro movimiento, un cáncer de la identidad nacional. ¿Pero qué la qué? Dijiste algo anterior. Gentrificación, gentrificación. ¿La han escuchado anteriormente? No, la verdad que no. Bueno, la gentrificación es un problema social urbano que afecta a mi comunidad. Te voy a decir un poquito, abreviar rápidamente. Es ese cambio urbano en sociedad donde hacen el traslado de personas oriundas prácticamente de ahí hacia otros sectores más lejanos de la ciudad, desplazándolos por la raíz del crecimiento urbano de las bienes raíces. Te puedo decir lo que ha pasado en el área de San Felipe, que es un lugar que se ha quedado sin identidad, sin patrimonio humano, el verdadero patrimonio en una zona. Somos nosotros como comunidad. No vale nada arquitecturas con una fachada bonita cuando no tienen una identidad propia de nosotros como cultura. Y bueno, eso ya está sucediendo en Santana. Parte de la gentrificación es lo que entonces nosotros manejamos en el recorrido, en el movimiento. Hacemos recorridos culturales, caminamos desde la Plaza Santana hasta el límite del Chorrillo, tocamos más de 25 sitios de interés de históricos y culturales. Hablamos mucho sobre qué es la gastronomía, hablamos sobre la importancia de todas estas zonas rojas que son Santana, Chorrillo, Caledonia, donde antiguamente se creció la ciudad y prácticamente han desplazado la importancia de estos sitios por considerarse zonas rojas. Es prácticamente que también han hecho que la misma comunidad, no solo los que viven ahí, sino todos nosotros panameños, no les prestamos el verdadero interés histórico y cultural de la zona porque son zonas rojas. Pero eso es lo que buscamos preservar, al mismo pueblo, a nosotros mismos como comunidad, en un proceso que está sucediendo y que queremos entonces preservar esa cultura para futuras generaciones. Efraín, dale, Melissa. Tranquilo, adelante. No, no, dale, tranquila. ¿Cómo entra cómo A entra, cualquiera. cómo entra la sostenibilidad en todo esto? Bueno, te cuento. Nuestro programa actualmente no somos sostenibles, pero estamos buscando crear un turismo en zonas rojas prácticamente urbanas. Actualmente yo camino hasta el límite del Chorrillo cuando te estoy diciendo eh, muchos turistas panameños y también extranjeros suelen quedarse sorprendidos con la cantidad de cultura que hay y en todo este recorrido yo entonces voy caminando, presento a la gente que vende las verduras, a los que venden lotería, porque es mi comunidad, la gente que vende fritura, vamos y nos estamos a comer pescado, torrejita de bacalao, y entonces hago que el programa dentro de todo lo que atrae el turismo sea entonces sostenible para la comunidad, para que ellos también sientan el beneficio y hagan que las visitas sean seguras en el recorrido. O sea, te puedo decir que yo tengo 8 meses haciendo este trabajo, pero lo hago con la gestión de promotor cultural. O sea, actualmente los guías operadores normalmente de turismo se tienen prohibido caminar las zonas que consideramos rojas, zonas peligrosas, no pueden caminar.
con los turistas. Eso está prohibido para los guías operadores formal de turismo. Yo soy un gestor cultural del barrio. Efraín, una pregunta. ¿Quiénes integran, qué edades tienen más o menos, cuáles son, de qué son más mujeres que varones, qué grupos conforman y cuánta cantidad de gente conforma este movimiento que tú lideras? El movimiento actualmente lo conformamos 5 personas en lo que son en los servicios técnicos que utilizamos todos nosotros, pero yo te puedo decir que el movimiento tiene prácticamente más de 800 personas que hemos podido capacitar en todos estos recorridos, porque cada persona que llega a un recorrido se convierte en un agente multiplicador del movimiento. O sea, y se dan cuenta que lo que nosotros buscamos es preservar la misma cultura, la historia que hay en todas estas zonas. Y la gente ha sido un movimiento prácticamente orgánico, ha crecido solo, porque buscamos algo bien justo y que es necesario actualmente, que mucha gente no conoce ni la historia de la invasión. Cuando llegamos a los sitios donde recorremos, aparte de la invasión de Chorrillos, la gente queda sorprendido cuando le muestro la fotografía de un antes y un después de la misma zona. Eh, Igual que también toda la información que te puedo decir afrodescendiente que se encuentra en la zona también. Recuerda que la República nació en todas estas comunidades y antes de la República éramos conocidos como el Arrabal, el Intramuro. O sea, Ujú. fuimos la segunda, Santana se ubicó buscando un sitio seguro dentro como una segunda ciudad. O sea, después que se trasladó en 1672, te cuento que la importancia del crecimiento entonces en la zona del Arrabal, tanto político, turístico, político, económico y cultural, se dio en toda esta zona al principio. Efraín, ¿tú vives en El Chorrillo o vives en Santana? Santana, Santana. Vives en Santana. Mi pregunta iba por un lado por eso, porque el movimiento que ustedes tienen trata de rescatar lo que entiendo que es la gentrificación. Tratan de rescatar un poco el más allá de la parte arquitectónica, lo que tú mencionas, la parte de la gente que le da vida al casco antiguo, le da vida incluso al área de Santana. Y también un poco ya entrando a Caledonia y Marañón, que también forman parte de ese antiguo Panamá. Eh, Mi pregunta va cuando, imagínate Santana, cuando tú te refieres al Chorrillos, me imagino que lo conoces bien. Hace unas semanas, un mes ya, hablamos con la vicealcaldesa Raiza Banfield. Casualmente, el profesor Cabrera colocó la móvil en el área de la Avenida de los Poetas, en el estacionamiento que crearon en lo que era la antigua Avenida de los Poetas. ¿Qué han pensado ustedes hacer? Porque eso era un patrimonio de Barraza y el Chorrillo, más que de San Felipe. ¿Qué han pensado ustedes hacer para tratar de rescatar eso? ¿O lo Bueno, ahí te piensan cuento. como un grupo de estacionamiento? Mira, yo he estado caminando todas las calles y me he dado cuenta que el problema a veces es la falta de conocimiento. Somos un poco ignorantes en el sentido de lo que es el patrimonio en sí. Ujú. Hay un límite actual que se ha hecho entre el patrimonio de San Felipe, Santana Y el Chorrillo. y Chorrillo. O sea, donde tú me estás hablando es prácticamente una calle limítrofe que también ahora mismo se encuentra en un litigio que la quieren tomar parte del casco antiguo, pero no la quieren tomar parte del casco antiguo, sino la quieren ampliar al concepto casco antiguo. Cuando te digo que amplían las calles al concepto de casco, es que le Claro, dan un valor patrimonial. No aumenta solamente el valor del territorio, sino también aumenta el mismo valor de en sí, tienes que mantener las fachadas arquitectónicas, todo ese tipo de cosas más allá. Pero en muchas calles que están elevando a patrimonio, son calles que ya están vacías, son calles que no vive gente, porque si tú elevas una calle a patrimonio, tú también estás tratando de preservar el patrimonio humano de la calle. claro. Y Pero ese es el entonces, punto, que en- nosotros entonces, buscamos es buscar realzar, crear un patrimonio de todas estas calles para entonces, o sea, poder rescatar el patrimonio humano. claro, y más allá del patrimonio humano, fíjate que cuando Melissa te presentaba, hablaba de la identidad, incluso de todo esto, y tú me mencionas que eres gestor humano, pero es que esa parte de la antigua Barraza, porque eso era más que nada la antigua Barraza, y estaba dedicada una vía completamente a los poetas.
y estaba dedicado a eso. Se amplía la vía, se amplía la cinta costera 3 y eso obviamente se lo comió con la ampliación, pero también se pierde y en el camino de perderse se pierde parte de su identidad cultural, parte esa parte histórica del país que había que tal vez había que hacerlo, pero no eliminando lo que existía. Por eso me refería a si ustedes han tomado en cuenta eso. Sí, más allá nosotros trabajamos en el área de Santana, tenemos un año en el trabajo de gestión cultural y más sobre la importancia del patrimonio. Y a veces, aunque tú no lo creas, el problema que está sucediendo de la gentrificación no perjudica solamente a la gente que vive en la comunidad, sino perjudica también a todos nosotros como panameños, perjudica nuestra historia, nuestras culturas, nuestras raíces. Nosotros aquí a veces no solemos identificarnos muy bien con qué es el ser panameño porque somos un país policultural. Tenemos un poquito de diversas cosas y a veces no nos sentimos como identificados con una sola raíz. Y yo ese recorrido te invito un día a hacerlo, lo hago los días sábados, normalmente mañana tengo recorrido del Arrabal Santanero, salimos de la Plaza Santana y tú te vas a dar cuenta que te relato una historia con un hilo conductor de dónde nació la verdadera ciudad, de dónde nace todo el crecimiento de nosotros como nación. ¿Y qué otros lugares ustedes recorren? He visto varios videos en los que visitan también algunos cementerios. Si nos puedes conversar un poquito más sobre esto. Eh, el programa actualmente se llama el programa Conoce mi barrio, que consiste en distintos recorridos culturales, todos con mucho valor patrimonial. El que me estás comentando lo hacemos los días domingos, se llama el recorrido en Necrotour. Recorremos 6 cementerios con más de 35 tumbas. Recorremos el cementerio Amador, el cementerio Herrera, el cementerio Chino Huayconce, el cementerio de los extranjeros, hay un cementerio de los niños, cementerio Rosario. Y bueno, ahí me hablo de tantas biografías de próceres, tanto poetas, deportistas, presidentes, gente letrada de la época. Y es un Ahora, recorrido una bastante... pregunta, una curiosidad que me genera escuchar este trabajo tan apasionante de gestor cultural. Uno de los principales problemas que se vivió cuando se quiso reformular el casco antiguo, como lo vemos reformulado hoy en día, es que la gente que vivía en el casco antiguo, ya estamos hablando de década del 80, no tenía un aprecio del valor histórico de ese casco antiguo. Entonces, pasa lo que ocurre cuando se quieren rescatar estas cosas, estas joyas como el casco. Entonces, no lo puedes rescatar con la gente adentro, porque la gente adentro no valora, ¿no? Por razones culturales, por razones académicas, de educación, etc. La pregunta que te quiero hacer puntualmente, en esa gestión cultural que tú haces, ¿incluyes algún elemento que contribuya a que, por así decirlo, los santaneros tengan la perspectiva histórica y en consecuencia esa perspectiva histórica de ese barrio, el aprecio histórico-cultural del mismo? Claro, claro que sí. Parte del recorrido, en verdad, siempre ha tratado de ser que el empoderamiento ciudadano se encuentre siempre dentro del mismo. Al principio tengo 8 meses haciendo este recorrido. Ya a medida que yo iba caminando, la gente se iba escuchando lo que yo estaba relatando. Hoy en día yo solamente paso con la gente y los mismos vecinos relatan las historias de su calle y se sienten y que le dan la importancia y el verdadero valor que existe en la misma. Mira, yo camino con unos audífonos parlantes, o sea, un altavoz de estos parlantes de decir charlas, para que también para que la gente de la comunidad escuche qué yo estoy diciendo, qué estoy presentando en el punto. Y yo te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, tú ves en San Felipe, tú ves el tranvía, pero tú cuando caminas las calles de Santa Ana, el tranvía también se encuentra, pero ha sido asfaltado.
con un propósito para que también nosotros como comunidad le restemos esa importancia que tiene el sitio, porque no vemos un tranvía, porque no vemos quizás las fachadas bonitas. Yo te voy a decir también que en el recorrido yo camino y yo le digo a la gente, vamos a caminar en zonas de distracción. Las zonas de distracción son las basuras, son las aguas negras, las delincuencias, la S de perros en las calles, pero son sectores que van a distraer a ustedes que no conocen la comunidad, piensen que nosotros somos así, y para nosotros mismos como comunidad no darle ese verdadero valor pensando que estamos en un lugar que nos sirve. O sea, también es parte y parte de un punto sociológico, aunque tú no lo quieras poner, verlo así. Eh, la gentrificación hay muchas personas que la ven quizás como algo necesario que tiene que sacar a la gente. Hay otras personas que ven que debe haber un balance y otras que sí desean entonces hacer un proceso de cambio urbano como se debe sin incluir a la comunidad, que siempre en este tipo de procesos de cambio urbano se debe incluir a la comunidad. O sea, y yo en el recorrido hago que la gente se sienta empoderada de su comunidad. Hoy te estoy diciendo que hoy en día que tengo 8 meses y la gente se siente segura haciendo el recorrido, se siente, la gente cuando terminamos el recorrido queda sorprendido porque han caminado esto tan tranquilo, pero es que también ya he tenido ese proceso de educación ciudadana que estoy haciendo, educando a la población sobre el verdadero valor de su barrio, que tenemos que darle valor nosotros mismos porque si no otras personas se lo van a dar y haciendo ese trabajo de concientización poco a poco. Ese es un factor importante, es un factor fundamental, porque eso lo que implica que es un rescate integral. O sea, el rescate, si bien es cierto la parte arquitectónica, claro que es importante, pero más importante es el ser humano como parte de toda esta historia, ¿no? Y así que qué bien que lo estén haciendo. Fíjate, Efraín, yo casualmente hace un tiempo, en la mañana, el profesor Cabrera en Panamá en Directo mencionaba algo interesante y es lo que tú acabas de decir, el que le hace los domingos, los necrotours. A mí me llama la atención que más allá de, sí, de hacerle una visita, el papel de un gestor es un poco generar cambios, hasta donde entiendo. ¿Cómo hacemos para que la gente de Santana, lo que decía el profesor Cabrera, y en realidad hasta el gobierno nacional y el municipio de Panamá, que creo que le corresponde eso, no deje perder el cementerio Amador, donde no solamente está, por ejemplo, tuviste algo interesante, hay un cementerio de niños, yo creo que el cementerio chino salió de allí, si la memoria no me falla, creo que salió de allí. El cementerio de los poetas incluso está allí, hay ciertas criptas que están reservadas para algunas de las figuras que creo que la mitad de los panameños no saben qué figuras tan importantes como ha tenido el país a lo largo de su historia, o por lo menos hasta la parte republicana en 1950 fueron enterrados en ese lugar. Pero eso se está perdiendo. Se está perdiendo porque se están robando las lápidas, se están perdiendo porque se están robando, o sea, hay una pérdida real, pero es un cementerio que para otros países tal vez debe tener una importancia muy grande porque ahí hasta creo que hay presidentes enterrados. Sí, el cementerio Amador, mira, yo te voy a ser franco, el cementerio Amador es uno de los que mejor tienen administrado y limpio. El municipio maneja el cementerio, toda la parte de lo que es el municipio, el cementerio Amador, el cementerio de los extranjeros, el cementerio Herrera, lo maneja el municipio. El cementerio chino, ese sí te puedo comentar que sí se encuentra bastante descuidado, pero eso sí lo maneja la misma asociación china. Pero ellos no Eh, salieron de allí, ellos no llegaron a salir de allí, ellos tenían una idea de salir de allí, entiendo. sí, hay un cementerio que hicieron nuevos en Corozal. En Exactamente. Corozal. Ahí yo también te relato de por qué entonces se quedaron estas personas en este cementerio. Recuerda que muchos chinos que vinieron a la hora de la construcción del ferrocarril tuvieron la tendencia suicida porque le pagaban por opio y sabes que muchas culturas no ven bien entonces eso de suicidio. Y las personas que yacen en ese cementerio ahí en Santana son personas que tuvieron esa sentencia suicida y están ahí abandonados, porque en verdad el mismo cementerio se encuentra en un abandono, pero con mucha riqueza cultural. O sea, que muchas culturas no ven muy bien esto del suicidio y por Claro. eso se hizo esa división de llevar entonces a Corozal
La gente se queda también, visitamos el cementerio y hay muchos huecos vacíos, criptas que estaban como que se llevaron a las personas. Y les comento que se llevaron a las personas para el área Corozal. Claro. Y la última pregunta tal vez que te tengo es que a mí el profesor Cabrera decía algo que yo tengo un sentimiento ahí un poco compartido, ¿no? Contigo, pero también con el profesor Cabrera. A mí me llama la atención porque conozco muy bien el corregimiento de Santana. Lo conozco muy bien, lo he caminado y lo he visto en carro muchas veces. Por ejemplo, fíjate, ahí cerca de donde está la Plaza Amador, el, el restaurado hoy León Cocorizo Tejada, creo que si no me equivoco, hay un edificio que es una arquitectura muy bonita que es el que se llama el Vaticano, pero ese edificio se está perdiendo. Ese edificio tiene una estructura maravillosa, pero lamentablemente al no tener toda una propuesta de parte de, no sé si de Ibioto, quien sea, está perdiendo. ¿Qué ocurre con eso? ¿Cómo lo rescatamos? Chuzo, mira, ese edificio el del Vaticano, casualmente, eso lo están vendiendo, el edificio lo venden, está en venta actualmente, está en venta, tú ves ahí un letrero que dice se vende. ¿Qué pasa con estas propiedades? Hay muchas propiedades que han salido dueños de repente, hace décadas, no salían dueños y aparecen dueños y venden las propiedades a inversionistas y estos inversionistas entonces mantienen estas mismas propiedades cerradas. Yo te puedo decir que ese edificio del Vaticano tiene ya más de 6 7 años que no se le está haciendo una inversión. O sea, Claro, tampoco. También está el edificio que está al lado del centro de salud, que hay mismo cerca, que es el de la Mariposa, que lo cerraron y también está en esa situación. Hay muchos atrás en Santana, calle 13, calle 14, que están nada más bloqueados, las entradas están bloqueadas, pero sus fachadas no la están utilizando, no hacen una inversión. Y en ese proceso, mira que eh, como comunidad nosotros es muy difícil poder rescatar a veces hasta nuestros propios espacios porque yo he estado moviéndome un poco sobre lo que son las bienes raíces en Santana. Y hay muchas propiedades, edificios que no tienen título de propiedad. Las personas ya han pagado sus propiedades, pero no tienen un título de propiedad porque el dueño está el gobierno o el dueño ya tiene dueño el terreno. Eso es algo también que cómo sucede, se hace un problema. No sé si han escuchado una ley que casualmente pasó en segundo debate ya a final de año. Eh, Se llama la ley 865, Regeneración Urbana de Santana, Chorrillo, Caledonia y Curundú. Es una ley prácticamente que está haciendo una labor de gentrificación. Va a ser mucho más fácil a las instituciones, a los inversionistas, poder sacarnos a nosotros como comunidad porque no nos está protegiendo. El proponente mismo de la Sí, ley pero, es un diputado del mismo 83 y eso hace que sean las cosas un poco más difíciles porque nos van entonces a lo que sacar por medio de pasa, ley. no, lo que pasa es que tienes que tener claro algo, no es que apareció el dueño de la nada. Siempre han tenido dueños. Hay que advertir que durante la dictadura promovió, fomentó que muchas de estas casas, tanto en el casco antiguo como en Santana, sobre todo estos dos corregimientos, San Felipe y Santana, cada vez que había un fuego, cada vez que o habían precaristas, los metían en estos inmuebles que tenían dueños. Entonces, ¿qué pasa? La ley de vivienda no permite que tú tires a la gente a la calle. Entonces los dueños decían, bueno, yo no hago nada, y por eso que los dueños no reparaban la plomería, no reparaban la electricidad, no reparaban nada, porque era el gobierno el que fomentaba que se les metieran, pero ellos no perdían la propiedad, pero estaba tomada por precaristas o por personas damnificadas. Todo esto manejado por la propia época de la dictadura. Eso fue lo que pasó. No es que los dueños aparecieron de abajo de la piedra, no, siempre la tuvieron, pero se dio ese fenómeno social. Efraín, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros y te felicitamos por esta labor que estás haciendo. ¿Nos recuerdas tus redes sociales para que las personas te puedan seguirlos?
Las redes sociales son el Instagram, @movimiento_identidad. WhatsApp tenemos 6210-2026. Muchísimas gracias, Efraín, y muchos éxitos. Que tengas buenas noches. Igual, gracias a ustedes.